Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la estructura de hoy vamos a ver todo lo relacionado con la estructura de la materia. ¿Ya? Esto va a ser como una introducción a la química. Por lo tanto, lo primero que vamos a hablar es acerca de la teoría atómica. ¿Ya? En primer lugar, tenemos que entender de que en la antigüedad, eso en el año 400 a.C., nosotros vemos el trabajo del científico, bueno, el filósofo Demócrito. ¿Ya? Demócrito fue un científico que pensaba que la materia en realidad no tenía una naturaleza continua, o sea, no se podía dividir de manera indefinida, sino que íbamos a llegar a pequeñas partículas que iban a ser indivisibles. Esa partícula no la íbamos a poder seguir dividiendo de manera indefinida. Y esa partícula él la denomina átomo. ¿Ya? Bueno, sus ideas pasaron un poco de lado, dado que en ese tiempo Aristóteles era otro de los filósofos que tenía mucha fuerza y él planteaba que la materia era continua y que estaba formada por agua, tierra, aire y fuego. Entonces, es en el año 1800 recién donde el científico John Dalton retoma parte de estas ideas y con ella formula la primera teoría atómica. En esta teoría atómica, él postula, por ejemplo, que cada elemento está formado por átomos idénticos y cada átomo idéntico va a tener la misma masa y propiedades similares. ¿Ya? Eso lo va a hacer distinto de otros elementos también. Por otro lado, podemos ver que un compuesto, él lo define como una combinación de átomos. ¿Ya? Y estas siempre van a estar en alguna proporción que va a ser fija y simple. ¿Ya? Con simple nos referimos como un número entero, así como 1 se combina con 2, 3 se combina con 4, etcétera. ¿Ya? Y por último, que las reacciones químicas son solo reordenamientos de los átomos. ¿Ya? O sea, en ningún caso va a haber una creación ni una destrucción de los mismos. O sea, en resumen, Dalton plantea que el átomo era la unidad mínima e indivisible de la materia. ¿Ya? Y esto iba a tener una masa característica para cada elemento. Ahora, si bien Dalton propone de que la idea de que el átomo es indivisible, en esta misma época se empieza a ver de que en realidad sí existen partículas subatómicas, o sea, partículas que componen al átomo en sí. El primero que se va a estudiar va a ser el electrón, ¿ya? Ahora, para entender cómo se descubre, primero tenemos que entender la idea básica de que esto nace con el estudio de William Crookes, ¿ya? Él realiza estudios sobre un tubo que él se denomina como el tubo de rayos catódicos, o también se le denomina el tubo de Crookes, ¿ya? Y lo que pasa es que al aplicar un alto voltaje, ¿ya? A estos tubos, se producía una radiación, ¿ya? Y esa radiación se le conocía como rayos catódicos. En ese momento no se sabía bien qué era, ¿ya? Ahora, estos rayos, si bien no se podían ver, lo que hacían era que el vidrio se ponía fluorescente cuando estos impactaban sobre los rayos, ¿ya? Ahora, los rayos se dice que también eran desviados por campos eléctricos, ¿ya? O sea que tenían una naturaleza, alguna forma que era magnética. Y lo otro es que, independiente del material con que se realicen, siempre se iban a obtener como los mismos resultados. Acá se ve un poco, esto sería como el tubo de rayos catódicos, no se podía ver nada como a simple vista, pero si esto se exponía como en la oscuridad, se podía ver que existía como una radiación, algo que se veía es como fluorescencia, ¿ya? Entonces, Thomson en el año 1879 es quien trabaja con estos rayos catódicos y él determina que en realidad estos rayos catódicos están constituidos por unas pequeñas partículas y que tienen carga negativa, ya que se mueven a una gran velocidad. Por lo tanto, Thomson es quien define de alguna forma que estos rayos catódicos se denominan electrones y pasarían a ser una subpartícula elemental de los átomos. Ahora, si bien se le atribuye a Thomson el descubrimiento del electrón, quien realmente le da ese nombre es Stoney en el año 1900, ¿ya? Él denominó electrones a estas partículas que componían los rayos catódicos y las supuso como partículas elementales de la electricidad o cargas eléctricas elementales. Ahora, el tubo de rayos catódicos, bueno, se ve que más o menos sería como esta estructura, que es un tubo que se encuentra al vacío. Cuando nosotros hacíamos pasar rayos catódicos y los sometíamos como a la acción de placas eléctricamente cargadas, por ejemplo una positiva y una negativa, uno podía ver que existía así como desviación por parte de estos rayos. Por lo tanto, de ahí que la naturaleza de estos rayos tuviese como una naturaleza magnética. Ya, ahora, si bien ya hemos hablado de lo que era como el electrón, ahora tenemos que hablar de lo que son los protones, que son otra partícula subatómica de la materia. ¿Ya? Y para entender el protón, primero tenemos que entender algo que en la antigüedad se le denominaba como los rayos canales. ¿Ya? En el año 1886, Goldstein utiliza un tubo similar al anterior, ¿ya? Pero con un cátodo perforado, y se observa que en el sentido contrario de los rayos catódicos, ¿ya? Aparece otro haz de luz luminoso y que también produce luminiscencia, ¿ya? Al chocar con las paredes del tubo.
Ahora, a estos rayos se les denomina rayos canales, ¿ya? Y la gracia que tiene es que estos rayos canales tienen una naturaleza positiva, contrario a los rayos catódicos, ¿ya? Ahora, la masa de estos rayos iba a ir como variando, dependía como del gas que estuviese encerrado en el tubo, ¿ya? Pero si era hidrógeno, por ejemplo, la masa de la partícula se decía que era muchas veces más grande que la de los rayos catódicos, ¿ya? Ahora con esto lo que sí se obtuvo es que si bien la masa era distinta, se podía ver que la carga era la misma. De ahí entonces que se determinase que estos rayos canales en realidad tenían una naturaleza positiva y correspondían como protones, ¿ya? Y de ahí que se ve que la carga, al ser igual que la del protón, podíamos ver que era como el contrario al electrón, y por otro lado también se determinó un poco como su masa, ¿ya? Que era como casi 2000 veces mayor que la del electrón. Rutherford más adelante propone el nombre de protones para estas partículas, ¿ya? En paralelo también se está trabajando, bueno, se está descubriendo en, lo que es la radioactividad, ¿ya? Röntgen, el año 1895, primero descubre lo que son los rayos X, ¿ya? Y esto lo hace también trabajando con un tubo de rayos catódicos, ¿ya? Ahora, un año después, Becquerel descubrió la radioactividad al observar que compuestos de uranio, ya que son de naturaleza radioactiva, emiten rayos similares a los rayos X, pero de manera espontánea. O sea, no había que inducir con alguna fuente de energía para que se produjesen los rayos, sino que ocurría de manera espontánea. Y ya, al otro año es Marie Curie quien sugiere el nombre de radioactividad para describir a la emisión espontánea de partículas de radiación. Con espontáneo nos referimos a que ocurre de manera natural. No hay que poner, por ejemplo, una fuente de energía o para que esto ocurra, ¿ya? De esta forma, la radioactividad es el fenómeno por el cual ciertos núcleos atómicos inestables se desintegran de manera espontánea, emitiendo radiación para alcanzar una configuración más estable, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de radioactividad, también es importante hablar del decaimiento o de la descomposición de sustancias radioactivas. Por ejemplo, el uranio, como uno de los más famosos. Esto se dice que produce tres tipos de radiaciones principales, ¿ya? Tenemos estos tres tipos de radiaciones, que son los rayos alfa, rayos beta y rayos gamma. Los rayos alfa se dice que son partículas de movimiento rápido con una carga positiva. También tenemos partículas beta, que también son partículas que se mueven muy rápido, pero que estas tienen una carga negativa. Y por otro lado están los rayos gamma, que los rayos gamma ya no son partículas, sino que es radiación de alta energía. Por lo tanto, esto ya no consiste en partículas y por otro lado tampoco va a tener una carga asociada, ¿ya? Por lo tanto, estos tres tipos de radiación siempre están involucrados en cualquier proceso de decaimiento o descomposición radioactiva. Una vez que de alguna forma tomamos en cuenta todos estos postulados, toda esta teoría que se está desarrollando, Thomson es quien engloba todas estas ideas y propone el primer modelo atómico, ¿ya? Con modelo atómico ya nos estamos refiriendo a una representación de cómo debiese verse o cómo debiese ser el átomo, ¿ya? Entonces él propone, de alguna forma, como él ya había descrito que los rayos catódicos en realidad eran electrones y eran partículas subatómicas del átomo, dice que estos electrones se encuentran incrustados en el átomo, tal como si fuese un budín de pasas. Por eso también se le denomina el modelo de budín de pasas. Por lo tanto, él describe al átomo como una masa uniforme cargada positivamente y en él están incrustados los electrones de alguna forma con carga negativa. De esa forma se alcanza la electroneutralidad, para que no sea ni positivo ni negativo. Sin embargo, más adelante, Rutherford, que es discípulo de Thomson, toma estas ideas, pero propone un experimento. Él lo que hace es bombardear con una fuente de radiación una lámina de oro. Y alrededor de la lámina de oro coloca una partícula que emite luminiscencia cuando detecta los choques de las partículas de rayos alfa sobre cualquier parte de su superficie. Entonces, lo que él suponía un poco, o según la idea de Thomson, era que las partículas alfa todas iban a atravesar completamente el átomo, o si no eran capaces de atravesarlo, iban a rebotar todas, ¿ya? Pero su sorpresa fue mayúscula cuando él se da cuenta de que en realidad todas atraviesan, pero había una pequeña fracción que se desviaba o incluso rebotaba. Esto le hizo pensar a Rutherford de que en realidad la mayor parte del átomo se compone de vacío. Y en el centro, o lo que él denomina como en el núcleo del átomo, está concentrada la mayor cantidad de masa del átomo,
¿Ya? Por lo tanto, la idea de Rutherford es que el átomo en realidad se compone mayoritariamente de vacío y toda la masa se encuentra prácticamente concentrada en el núcleo atómico. ¿Ya? Por lo tanto, un poco a Rutherford se le debe como todas estas ideas también de lo que es como el protón. ¿Ya? Ahora, en el año 1932, o sea, casi 30 años después, Chadwick realiza otro experimento y es él quien determina que existe otra partícula subatómica dentro del núcleo. Y esta partícula es el neutrón. Bueno, el neutrón es una partícula neutra y se dice que tiene una masa prácticamente similar a la masa del protón. Por lo tanto, al estar también dentro del núcleo, se sigue con la idea consistente de que prácticamente toda la materia se encuentra contenida en el núcleo. De acá entonces que nosotros tengamos un resumen de las principales partículas subatómicas que componen a cualquier átomo. Tenemos al protón, que junto con el neutrón se encuentran dentro del núcleo y fíjense que tienen las masas prácticamente similares. ¿Ya? Lo que sí, el neutrón no tiene carga, mientras que el protón sí tiene carga y esta es de naturaleza positiva. Esta misma carga es la misma que tiene el electrón, pero el electrón la tiene con signo contrario, es de naturaleza negativa. Ahora fíjense que la magnitud de la masa del electrón es mucho menor a la del protón o a la del neutrón. Es cerca de 2000 veces más pequeña. Por lo tanto, mayoritariamente cuando hablemos de la masa, nos estaríamos refiriendo a que el protón y el neutrón son quienes realmente le dan como la masa al átomo, pero con respecto al electrón, este a pesar de tener una masa muy pequeña, sí le confiere cargas negativas al átomo. Ahora, una vez que entendemos de qué está compuesto principalmente, o al menos las partículas subatómicas del átomo, vamos a estudiar un poco la estructura atómica que poseen estas. Vamos a hablar acerca, por ejemplo, de los isótopos, pero antes de hablar de los isótopos tenemos que entender qué es el número atómico y el número de masa. El número atómico se simboliza como la letra griega, o la letra Z, y el número atómico corresponde al número de protones que posee cualquier elemento. En cambio, el número de masa o el número másico corresponde al número de protones más el número de neutrones. Entonces, considerando eso, ya podemos hacer algunos cálculos básicos. Por ejemplo, veamos el caso del sodio. El hecho de que nos diga como número atómico 11 quiere decir que posee 11 protones. O sea, esto tiene que ser el mismo al Z con los protones. Ahora, como el A o el número másico es 23, esto nos permitiría ver que la diferencia entre 23 y 11 nos daría la diferencia, bueno, ahí es como que a los protones y los neutrones le estamos quitando los protones, simplemente nos quedarían los neutrones. Entonces 23 menos 11 nos daría 12 y eso sería el número de neutrones. Y por último, vemos que si la especie tiene algún tipo de carga, en este caso no tiene nada de carga, no aparece nada simbolizado en ese extremo, el número de protones debiese ser igual al número de electrones. Como tiene 11 protones, también debería tener 11 electrones. Con eso ya tenemos algunas ideas básicas de cómo identificar cada uno de los átomos o elementos. Otra cosa importante, lo que le confiere la identidad a cada elemento siempre va a ser su número atómico, o sea, el número de protones. Eso quiere decir que, por ejemplo, el oxígeno, que tiene 8 protones, siempre va a tener 8 protones, independiente de que si el oxígeno viene como de otra galaxia o viene de otra ciudad, donde sea, el oxígeno siempre va a ser oxígeno y siempre va a poseer 8 protones. Ahora, importante esto, que a pesar de que nosotros tengamos elementos que tienen la misma cantidad de protones, muchas veces se puede ver que cambian la cantidad de neutrones. Y es en este caso cuando nosotros identificamos estas sustancias como isótopos, ¿ya? Los isótopos, por tanto, serían elementos que difieren en la masa o difieren en el número de neutrones, perdón, ¿ya? Acá se ve algún ejemplo, tenemos 3 isótopos, fíjense. Tenemos 3 isótopos correspondientes al hidrógeno. El primer isótopo es el hidrógeno puro, como el que encontramos en la naturaleza, el cual sí, tiene solamente un protón y no tiene neutrones. Pero también hay otro isótopo que junto con ese protón tiene un neutrón adicional. A ese se le denomina deuterio. Y también tenemos al tritio. El tritio es hidrógeno con un protón, pero que en este caso tiene 2 neutrones. O sea, su número másico sería de 3.
Estas sustancias se les conoce como isótopos. No es solamente en el caso de hidrógeno, todos los demás elementos también poseen isótopos y estos, dependiendo de la naturaleza que tengan, tienen una distinta abundancia relativa en la corteza terrestre. Acá se da, por ejemplo, una tablita donde tenemos distintos isótopos para el carbono. Está el carbono 11, carbono 12, carbono 13, carbono 14. Y fíjense que en todos los carbonos la característica es que el número atómico, o sea, el número de protones, es el mismo. Ahora, si están en estado neutro, el número de electrones debería ser el mismo también, pero lo único que cambia va a ser el número de neutrones que posea cada uno. Ahora, también es importante entender qué es un ión. Un ión va a ser cualquier átomo o un grupo de átomos que tenga una carga eléctrica, o sea, una carga positiva o una carga negativa. Es importante entender de que dependiendo de si el ión ha ganado o ha perdido electrones, va a ganar o va a perder carga. O sea, va a depender, por ejemplo, se dice que un ión que es positivo se le denomina catión. Ahora, recordemos, el electrón tiene una carga negativa. Por lo tanto, si yo le estoy quitando algo negativo, esto me va a quedar cargado positivo. Por lo tanto, los cationes van a ser iones, o va a ser un elemento que tiene una carga positiva, y esto va a ocurrir cuando pierde uno o más electrones. Caso contrario, va a ocurrir con el anión. El anión es una sustancia con carga negativa. Para que la sustancia quede cargada negativamente, lo que tiene que ocurrir es que gane electrones. Otro detalle importante es que las sustancias pueden ganar o pueden perder electrones, pero no pueden intercambiar entre sí protones o neutrones. Son solamente los electrones los que se intercambian en reacciones químicas. Los protones y los neutrones nunca juegan un papel de intercambio dentro de cualquier reacción química. Ahora vamos a hablar acerca de la masa atómica promedio. Ya, como hablamos delante, existían distintos tipos de isótopos, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo nosotros de alguna forma podríamos determinar si es que la masa de un átomo, de un elemento, es correspondiente a un isótopo o es correspondiente al otro? Para hacer ese cálculo, lo que primero debiésemos hacer sería calcular un promedio ponderado de acuerdo a la abundancia relativa de cada elemento. Por ejemplo, se dice que en la corteza terrestre prácticamente el 98,892% del carbono que existe es carbono 12, mientras que el 1,108% restante sería como carbono 13. Por lo tanto, en términos de abundancia, prácticamente todo correspondería a carbono 12. Entonces, esto es como cuando uno hace el cálculo de las notas. Uno, para calcular la masa atómica promedio, uno literalmente tiene que generar una ponderación, en la cual la masa atómica del elemento la multiplicamos por su abundancia relativa y se divide por 100. Y eso se hace con cada uno de los isótopos que existan dentro de un determinado elemento. En este caso, para calcularlo, por ejemplo, fíjense que como el carbono 12, el que tiene una masa de 12 UMAS, tiene un 98,892%, es lo mismo que si nosotros esos 12 UMAS los multiplicamos por su abundancia relativa. Fíjense que esto que tenemos acá, que es el 98,892, es lo mismo que si nosotros decimos 0,98892. O sea, es como si tomamos el valor en porcentaje y lo dividimos en 100 para que nos dé lo de abajo. Y esto se tiene que sumar con la abundancia del otro, que es lo que tenemos acá. Un 1,108% es lo mismo que decir un 0,0108. O sea, es como si tomamos este porcentaje y lo dividimos en 100. Y eso, al multiplicarlo también por su masa atómica, la de ese ión, va a resultar al final que nos va a dar una ponderación del elemento que nosotros estamos analizando, ¿ya? Por lo tanto, la sumatoria de todas las masas multiplicadas por su abundancia relativa van a determinar cuál es la masa atómica promedio de cualquier elemento. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la tabla periódica. Bueno, esto es un poco la tabla periódica, yo creo que todos la han visto un poco. La tabla periódica es como una agrupación de todos los elementos químicos que existen en la naturaleza, ¿ya? Estos están divididos lo que se conoce como grupos, que son cada una de estas columnas. Todo lo que sea como columna va a ser un grupo, pero todo lo que sea relacionado como con las filas, que son horizontales, se les llama periodos.
Entendiendo eso, nosotros debiésemos más o menos ubicar a cualquier elemento dentro de nuestra tabla periódica. Y fíjense que la tabla periódica ordena todos los elementos con respecto al número atómico, que era el Z. Este numerito que nosotros encontramos, por lo general, en la esquina superior izquierda, hace referencia al número atómico o el número de protones de cada elemento. Fíjense que cada elemento tiene un Z o un número atómico diferente. Para cada uno de los elementos, entonces vamos a tener distintos eh, Z, que son los números atómicos. También, otra información importante, por lo general se puede encontrar aquí abajo la masa atómica ponderada, que es ese numerito que está ahí abajo. Ahora, nosotros cómo podemos clasificar estas sustancias? Podemos clasificarlas en metales, ¿ya? Que tienen las propiedades que se dan ahí, pero principalmente los metales nosotros los vamos a encontrar en esta zona, que son como cargados hacia la izquierda. Casi todo esto corresponde a los elementos metálicos. Ahora, los elementos que son no metálicos, nosotros los encontramos acá. Por lo general, todo esto de aquí tiene una naturaleza que es de tipo no metálico, que tienen otras propiedades que son súper distintas. En cambio, los que están aquí como al medio van a corresponder a los metaloides, una sustancia de naturaleza metaloide, que son como sustancias con una naturaleza intermedia. Entonces, fíjense, no sé, pues los metales siempre tienen como ese brillo característico, son sustancias duras, por lo general son maleables, ¿cierto? Con altos puntos de fusión y ebullición, ¿ya? En cambio, los no metales, bueno, aquí podemos encontrar sustancias tanto que sean como gases, como también como sólidos o como líquidos. Va a depender como de la naturaleza en la cual los encontremos. Tienen propiedades súper distintas dependiendo de lo que estemos analizando. Y los metaloides ya van a ser sustancias que poseen propiedades intermedias y que son súper importantes como en el uso de nuevas tecnologías. Ahora vamos a hablar acerca del estado de oxidación. Y esto corresponde a un valor que de alguna forma va a representar como la carga que va a tener el átomo dentro de un determinado compuesto. O sea, va a indicar como cuántos electrones ha como ganado o perdido una sustancia. ¿Ya? Algunas reglas que tiene es como que el máximo estado de oxidación de un elemento representativo, ¿ya? Va a ser igual al número del grupo del elemento. En este caso, los elementos representativos son los que se encuentran en la tabla periódica aquí a los lados, como estos de acá. Estos serían representativos y estos que están acá. Es otra forma de clasificar a los elementos. Voy a borrar acá. Los elementos representativos entonces van a ser los que se encuentran en estos dos extremos. Ahora, también se me había olvidado comentar de que esto de acá al medio se le denomina los metales de transición o elementos de transición, mientras que los que están acá abajo, en esta otra parte aquí abajito, se les denomina elementos de transición interna. Ya. Ahora, también dependiendo de eso, nosotros fíjense que hablamos harto de lo que son los metales y no metales, porque la naturaleza eléctrica que tienen es que por lo general los metales tienen una tendencia a formar cationes. Y como dijimos antes, los cationes son sustancias que han perdido electrones. Por lo tanto, los metales siempre van a tener esa tendencia a donar sus electrones. En tanto, los no metales van a tener una tendencia a formar aniones, o sea, a ganar electrones. ¿Ya? Acá se da el ejemplo en donde por lo general, esto lo vamos a ver más adelante, pero cuando un metal se une a un no metal, van a formar un compuesto iónico. ¿Ya? Entonces fíjense que el átomo de A, que en este caso sería como el metal, le transfiere su electrón al átomo B, que por lo general va a ser un no metal. Bueno, esto del enlace lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la parte del enlace iónico. Solo es importante entender de que los metales por lo general tienen una tendencia a donar su electrón, mientras que los no metales tienen una tendencia a ganar los electrones, a robarlos. Entonces, el número de electrones ganados o perdidos es tal que cada uno de los iones resultantes adquiere la configuración electrónica del gas noble. Y esto también es importante, porque por lo general, lo que quieren hacer cada uno de los elementos de la tabla periódica es donar o es aceptar electrones de modo de que queden como un gas noble. Ahora, los gases nobles son todos estos elementos que se encuentran en la última columna de la tabla periódica. De hecho, se les denomina gas noble y en nobleza química quiere decir como no reactividad. Por lo tanto, los gases nobles son todas aquellas sustancias que no reaccionan, dado que como tienen su configuración electrónica completa, se encuentran en un estado completamente estable.
Acá tenemos algunos cationes comunes en la naturaleza. Fíjense que todos estos elementos que están acá son los del grupo 1, el grupo 2 de la tabla periódica, ¿ya? Y algunos aniones, que son los que ganan electrones. Fíjense que estos que tienen carga -1 son el grupo 7 de la tabla periódica. Se encuentran al lado de los gases nobles, ¿ya? Y algunos otros, no sé, por el oxígeno súper común o nitrógeno. Ahora vamos a hablar acerca de las masas atómicas, ¿ya? Y la masa atómica dice que es una propiedad fundamental de cada uno de los elementos que determina como la masa promedio de cada uno de los átomos o de cada elemento químico, ¿ya? Y esto, recordar que lo vimos delante, se considera con la abundancia relativa de cada uno de sus isótopos naturales haciendo la ponderación, ¿ya? Por lo general, cuando nosotros midamos las masas, lo medimos en una unidad que se llama unidad de masa atómica o UMA, ¿ya? Y se dice que un UMA, por definición, es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12, ¿ya? Ahora, fíjense que analizar la masa de un átomo de carbono sería algo muy pequeño, algo de esta forma, así como esto correspondería a un UMA. 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos, o sea, sería una cantidad extremadamente pequeña. Entonces, en vez de trabajar en términos del gramos, nosotros vamos a tender a trabajar con UMA, ¿ya? Por lo tanto, como el carbono tiene una masa atómica de 12, quiere decir que la masa atómica del carbono corresponde a 12 UMAs. Y así sucesivamente podemos irlo leyendo en la tabla periódica. Ahora, cuando hablamos de pesos o masas moleculares, lo único que tenemos que hacer es ir sumando la masa de cada una de las sustancias que conforman a una molécula específica. Por ejemplo, acá, el caso del ácido sulfúrico, H2SO4, para calcular la masa de este compuesto, deberíamos sumar la masa de todas las sustancias que los componen. En este caso, nos está diciendo que el hidrógeno, encontramos 2 hidrógenos dentro de esta sustancia. Encontramos 1 de azufre y encontramos 4 de oxígeno. Por lo tanto, lo único que hacemos acá es una suma, o sea, 2 de hidrógeno más 1 de azufre más 4 de oxígeno. Reemplazamos sus masas atómicas, que están en la tabla periódica, y finalmente obtenemos la masa molecular de esta sustancia. Esto se hace para cada uno de los elementos. Acá tenemos otro. Fíjense que en el caso de esta sustancia que es glucosa, tiene 6 átomos de carbono, tiene 12 átomos de hidrógeno y tiene 6 átomos de oxígeno. Entonces podemos hacer lo mismo, una suma de, por ejemplo, los 6 átomos de carbono, acá tendríamos los 12 átomos de hidrógeno y los 6 átomos de oxígeno. Y generando una suma de todo, nos da la masa molecular de esta sustancia. Ahora vamos a analizar lo que es la cantidad de materia, ¿ya? Y para medir cantidad de materia, nosotros tenemos que aprender lo que es un mol, ¿ya? Mol es un concepto que muchas veces causa un poco de confusión. Por ejemplo, si lo buscamos como definición, nos dice que el mol es la unidad que expresa una cantidad de partículas, que pueden ser átomos, moléculas, iones, lo que sea, y es equivalente a 6,022 por 10 elevado a 23 entidades, ¿ya? A este número se le conoce como la constante de Avogadro. Ahora, bueno, siempre que hablemos de mol vamos a ver este número, pero ¿qué es lo que quiere decir en definitiva? Por ejemplo, me gusta verlo de esta forma. Cuando hablamos de que un par, por ejemplo, de zapatos, estamos hablando de que un par de zapatos son 2 zapatos. También, cuando estamos hablando, no sé, pues de una docena de huevos, estamos hablando de que son 12 huevos, ¿cierto? Entonces, ahora cuando hablemos de un mol, no sé, pues de átomos, nosotros vamos a estar hablando de que son 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Ahora, ojo, no solo para átomos, yo también podría hablar, no sé, un mol de naranjas, un mol de fruta, un mol de perros, de lo que sea, ¿ya? Siempre tener en cuenta de que, así como cuando uno dice un par de algo son 2 unidades, una docena son 12, un mol corresponde a 6,022 por 10 elevado a 23. Por ejemplo, acá, si nos dicen un mol de átomos de carbono 12, es 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono 12. Si nos dicen un mol de moléculas de agua, sería 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Y así sucesivamente. Ya.
Acá nos piden calcular el número de átomos de hidrógeno que hay en 0,350 mol de C6H12O6. Ya, cosas a tener en cuenta. Primero, recordar cuánto es un mol. Un mol corresponde a 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, que en este caso pueden ser átomos, moléculas o lo que nos pidan. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Primero, que tenemos 0,350 mol de esta sustancia, ¿ya? Por lo tanto, lo que podríamos decir de inmediato es calcular primero, entendiendo que una molécula de C6H12O6 contiene 12 átomos de hidrógeno. Podríamos de inmediato decir que si nosotros tenemos 0,350 moléculas, o en este caso más que moléculas, vamos a decir que estos son moles directamente. ¿Cuántos moles de hidrógeno tendríamos? Entonces acá nosotros podemos realizar el cálculo y esto nos daría que es 0,350 por 12. El resultado de esto es 4,2 moles de H2. Y ahora viene la segunda parte. Entender de que, como dijimos delante, un mol, en este caso de H solamente, corresponde a 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de H. Entonces nosotros tenemos 4,2 moles de H. ¿Y esto a cuánto equivale? Bueno, sería 4,2 por 6,022 por 10 elevado a 23. Eso quiere decir que si lo multiplicamos, esto me daría 2,529 por 10 elevado a 24 átomos de H. Y esa sería la respuesta a esta pregunta. Por lo tanto, para resumir, lo primero que tenemos que entender sería que considerando una molécula de la sustancia, debiésemos ver cuántos átomos de lo que nos piden tiene esa sustancia. En este caso, una molécula de glucosa, que es C6H12O6, fíjense que tiene 12 átomos de hidrógeno. Entendiendo eso, obtenemos que en 0,350 mol de la sustancia tendríamos 4,2 moles de hidrógeno. Perdón, aquí me equivoqué, es solamente H de hidrógeno. Y ahora, entendiendo que un mol de cualquier sustancia, en este caso de hidrógeno, tiene 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno, 4,2 corresponderían al número que tenemos acá. 2,529 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno. Una vez que entendemos el concepto de mol, ahora podríamos hablar de lo que es la masa molar. Entonces ya el nombre nos dice algo, masa molar, es como masa de qué, masa de un mol de sustancia. Entonces, literalmente, como se entiende, como se lee masa molar, la masa va a ser la masa en gramos de un mol de cualquier sustancia, ¿ya? Eso va a corresponder a la masa molar. Y esto siempre nosotros lo vamos a medir en la unidad de gramos partido mol, ¿ya? Este número siempre va a corresponder al mismo valor que tenemos cuando analizamos lo que era la masa atómica, ¿ya? Y esto es importante, por ejemplo, cuando veíamos que la masa atómica del carbono 12 era 12 UMAS, ahora, para analizarlo en un mol de sustancia, no en un átomo, sino en un mol de sustancia, vamos a decir que es la misma cantidad, pero esto se mide en gramos, ¿ya? Eso sería la masa de una sustancia, no sé, en este caso el carbono.
Por ejemplo, el cloro. Acá el cloro tiene una masa atómica de 35 UMAS. Ahora, si esta masa, en vez de masa atómica, en vez de ver la masa de un átomo, queremos ver la masa de un mol de cloro, un mol va a tener la misma cantidad, o sea, 35, pero ahora su unidad va a ser de 35 gramos. ¿Ya? Eso es importante entender ahí. Entonces aquí nos están dando algunos ejemplos como, no sé, por ejemplo, fíjense acá, esto es nitrógeno atómico, el primero que estamos viendo. Nitrógeno atómico es nitrógeno, pero si analizamos nitrógeno molecular, esto nos dice moléculas, o sea, ya está formado por más de un átomo, y el nitrógeno molecular es lo que se encuentra en la naturaleza como N2. Entonces, su peso en UMA, el del nitrógeno solo, es 14, pero el del nitrógeno molecular, como son dos, va a ser el doble, o sea, 28. Y ojo, esto como masa atómica está en UMA. Pero si lo vemos en masa molar, va a ser la misma cantidad, pero esta vez se va a medir en gramos partido mol. Y eso sucesivamente debería analizarse como para cada una de las sustancias que tiene. Ah, otra cosita importante. Si bien estamos diciendo que para el N2 tenemos 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, si analizamos los átomos que compone esto, sería el doble. ¿Y esto por qué? Recordar que el N2 quiere decir que es el nitrógeno unido a otro nitrógeno. Entonces, en una molécula tendríamos dos átomos, o sea, tendríamos el doble de átomos. Por lo tanto, lo que trata de explicar acá es que si bien al analizar un mol de sustancia, que sería 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas del N2, tendríamos el doble de átomos, pero solamente de nitrógeno. Ya, en esta parte nos pide calcular la masa en gramos de un mol de glucosa. Eso es equivalente a que nos estén pidiendo la masa molar de la sustancia, porque sería la masa de un mol de la sustancia que nos piden. Por lo tanto, debiésemos ir como a la tabla periódica y primero obtener las masas molares de cada una de estas sustancias. En este caso, debiésemos entender de que el carbono tiene una masa molar de 12 UMA, el hidrógeno una masa molar de 1 UMA y el oxígeno una masa molar de 16 UMA. Ahora, ¿la sustancia de qué se compone? Se compone de 6 átomos de carbono, de 12 átomos de hidrógeno y de 6 átomos de oxígeno. Por lo tanto, eso mismo lo vamos a anotar acá. Serían 6 de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Esto es equivalente a sustituir por sus masas. O sea, como dijimos, el carbono tiene una masa de 12 UMA. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es solamente sustituir. Sería 6 por 12, 72. El hidrógeno, como son 12 y su masa es 1, nos daría un total de 12. El oxígeno, en tanto, son 6 átomos de oxígeno y su masa dijimos que era 16. Esto nos daría un total de 96. Si realizamos la suma de todo esto, nos daría un total de 180 UMAS. ¿Ya? Ahora, esto sería la masa de un átomo. En este caso nos están pidiendo la masa de un mol. Y era recordar la siguiente relación, que si tenemos que la masa de un determinado átomo está en UMA, esa misma masa en gramos es la representación de la masa de un mol, que en este caso sería un mol de C6H12O6. Ahí tendríamos entonces la masa de la glucosa. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las moléculas y sus fórmulas químicas. Entonces, la materia siempre va a estar formada por moléculas o iones, ¿ya? Y estos a su vez van a estar formados por átomos, ¿ya? Ahora, una molécula se define como el conjunto de dos o más átomos unidos y que se comporta como un objeto único, ¿ya? Ahora, muchos elementos también se encuentran en forma molecular, pero para que sea un elemento, tiene que ser solamente del mismo tipo de elementos. Por ejemplo, acá, esto sería un elemento, el H2, en forma molecular.
Sin embargo, si analizamos el H2O, esto ya no sería un elemento, puesto que tiene hidrógeno y también tiene oxígeno. Lo mismo con el amoníaco, NH3, NIH, nitrógeno y hidrógeno, el metano, carbono e hidrógeno. Estas sustancias de acá corresponderían ya a compuestos, ¿ya? Entonces, un compuesto se dice que está formado por moléculas que contienen más de un tipo de átomo, ¿ya? Entonces dice, la mayor parte de los compuestos moleculares generalmente contienen solo no metales. En la naturaleza, por lo general, casi todo está compuesto de no metales. Ahora, es importante entender de que el uso de la masa molar nos permite transformar gramos a moles o moles a gramos. Cuando nosotros queramos hacer una conversión de gramos a moles o de moles a gramos, vamos a tener que usar lo que es la masa molar. Pero cuando queramos nosotros conocer como la cantidad de sustancia, o más que eso, como el número de partículas que está contenido en una determinada sustancia, los moles nosotros los podemos transformar a cuántas unidades en realidad hay, cuántos átomos o cuántas moléculas hay a través del número de Avogadro. Recordar que un mol de sustancia corresponde a 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Ya, ahora nos están preguntando cuántas moléculas de glucosa hay en 5,23 gramos de C6H12O6. Bueno, retomando el ejercicio anterior, habíamos puesto que la masa molar de esta sustancia era de 180 gramos el mol. Por lo tanto, ahora simplemente podemos realizar una regla de tres simples. Podríamos decir que un mol de C6H12O6 tiene una masa de 180 gramos. Y como a nosotros lo que nos están pidiendo es cuántos moles hay en 5,23, diríamos que tenemos X moles en 5,23 gramos. Entonces ahora, realizando la regla de tres simples, nos daría que 5,23 gramos tenemos que dividirlo en 180 gramos partido mol. Y el resultado de esto sería 0,029 moles. ¿Ya? Por lo tanto, en 5,23 gramos de esta sustancia, nosotros tendremos el equivalente a 0,029 mol de glucosa. Ahora, lo que nos estaban preguntando no eran los moles, sino que nos estaban preguntando cuántas moléculas tenemos. Y ahora tenemos que hacer el remate. Recordar que nosotros, como tenemos que un mol es equivalente a 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, que en este caso van a ser moléculas, como tenemos 0,029 mol, entonces ahora podemos hacer una regla de tres simple para calcularlo. Entonces, esto nos daría un equivalente a 1,75 por 10 elevado a 23 moléculas. Por lo tanto, las moléculas contenidas en 5,23 gramos de glucosa sería el equivalente a 1,75 por 10 elevado a 23 moléculas de C6H12O6. Ya, ahora tenemos los siguientes ejercicios. Nos piden calcular primero el número de moles de glucosa que hay en 5,380 gramos de esta sustancia. Nos están preguntando el número de moles. Entonces, bueno, podemos hacerlo con regla 3 simple, como ya lo hemos hecho todo el rato. O sea, ya teníamos que la masa molar de esta sustancia era de 180 gramos partido mol. Podríamos decir de manera fácil que en un mol de
C6H12O6 tenemos 180 gramos. Por lo tanto, lo que queremos saber es cuántos moles de glucosa hay en 5,308. Decimos que hay X moles en 5,380 gramos. Considerando esto, tendríamos que 5,380 gramos por un mol dividido 180 gramos nos daría la cantidad de moles que hay contenidos acá. Esto nos da un aproximado de 0,03 moles de sustancia, que en este caso sería glucosa. En el siguiente apartado, en tanto, nos están preguntando la masa en gramos de nitrato de calcio. Bueno, primero, recordar un poco cuál sería el nitrato de calcio. Y esta sustancia sería algo así como decir calcio con el nitrato. Bueno, en este caso, recordar de que aquí le vamos a colocar este 2, entendiendo que la valencia del calcio es más 2 y la valencia del nitrato es menos. Por lo tanto, para que este negativo se neutralice con el más 2, necesariamente debiésemos tener dos nitratos que se unan al calcio. Y de esa forma obtendríamos esta sustancia. Ahora, podríamos partir desde cero y podríamos decir, esta sustancia aquí está formado de un calcio, está formado en este caso de dos nitrógenos y estaría formado de 6 oxígenos. 6 oxígenos porque 2 por 3 nos da 6. Y ahora nosotros simplemente tendríamos que colocar las masas de cada uno. Sería 1 por 40, sería 2 por 14, sería 6 por 16. Esto nos daría 40, acá tendríamos 28 y acá tendríamos 96. Entonces, la suma de todo esto nos daría un total de 164 gramos partido mol. Y ahora ya vendría lo mismo. Nos están pidiendo en este caso la masa, porque acá nos están dando los moles. Y dado que tenemos la masa molar, volvemos a hacer el mismo cálculo. Es decir, decimos que un mol de sustancia es equivalente a, acá nos están diciendo, 164 gramos. Entonces, como nos están pidiendo 0,433 moles de esta sustancia, lo calculamos con la regla de tres simples. Entonces sería 0,433 moles por 164 gramos y esto se divide en un mol. Los moles se van con los moles y esto nos daría que el total en gramos es
71,012 gramos. Así tendríamos entonces la masa del nitrato de calcio. Bueno, acá tenemos varios ejercicios que aquí van a quedar como pendientes para que los puedan desarrollar. Y ahora vamos a analizar un poco de lo que es composición porcentual, ¿ya? Y esto es súper sencillo. Si nos hablan de composición porcentual, el nombre un poco lo dice, es el porcentaje en masa de cada elemento presente dentro de cada compuesto. Por ejemplo, acá podemos ver que esto es el H2O2. Para saber la composición porcentual de esto, primero tendríamos que calcular la masa total de esta sustancia, ¿ya? La masa total del H2O2, si la calculamos, es de 34,02 gramos, ¿ya? Pero ahora, si queremos saber el porcentaje de cada uno, por ejemplo, el del hidrógeno, sería tomar la masa del hidrógeno, o sea, 2 de hidrógeno, fíjense, la sustancia es H2, o sea, tiene 2 hidrógenos, lo multiplicamos por la masa, todo esto de acá arriba correspondería como a la masa únicamente de hidrógeno y se divide por la masa total y multiplica por 100%. Eso nos daría el porcentaje, en este caso, el H2O2 tendría un 5,92% de hidrógeno y un 94% que sería solamente de oxígeno. También vamos a hablar un poco de lo que es la fórmula molecular o la fórmula y la fórmula empírica, ¿ya? Entonces, entender esto. La fórmula empírica, ¿ya? Va a ser una expresión que nos va a dar de alguna forma, en términos bien sencillos, como la composición en términos de una proporción. Y esta proporción va a ser como la más sencilla que nosotros encontremos dentro de una determinada molécula. O sea, la fórmula empírica nos da la proporción atómica en la cual se encuentran un determinado compuesto. En cambio, la fórmula molecular representa la fórmula verdadera de un compuesto, ¿ya? Y nos va a dar el número real de átomos que están determinados dentro de cada molécula. Por ejemplo, podríamos decir que estas son las fórmulas moleculares de alguna sustancia. En este caso tenemos al C2H6. Esto sería su fórmula molecular. O sea, cada molécula de esta sustancia tendría 2 de carbono y 6 de hidrógeno. Pero en este caso, nosotros podemos generar una relación. En este caso, con relación de 1 a 3 me refiero a que si nosotros dividimos esto por 2, o sea, nosotros para esto tendríamos que ver un poquito de matemáticas, sería entender de que cada átomo de carbono con respecto al hidrógeno se encuentra en una relación de 2 es a 6. O sea, por cada 2 átomos de carbono tenemos 6 átomos de hidrógeno. Pero esta relación es lo mismo que si nosotros decimos que esto es una proporción de 1 es a 3. ¿Ya? Esto sería como dividiendo por 2 y dividiendo por 2. Nos daría lo mismo acá. Eso de 1 a 3 es lo que nosotros podemos abreviar acá y esto pasaría a ser la fórmula empírica de la sustancia. Por lo tanto, cada vez que nosotros realicemos como una subdivisión en términos proporcionales dentro de cada fórmula molecular, vamos a encontrar la fórmula empírica. Por ejemplo acá, fíjense que cada uno de estos elementos, todos son múltiplos de 6, podemos dividir todo por 6. 6 dividido 6 nos da 1, 12 dividido 6 nos da 2 y 6 dividido 6 nos da 1. Y esto pasa a ser la fórmula empírica de la sustancia. Fíjense que cuando no tiene ningún número es porque esto corresponde como a un 1. 1 de carbono, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Eso pasaría a ser la fórmula empírica de la sustancia. Y acá se hace un poco un análisis para un determinado ejemplo en el cual nos piden cómo calcular la composición porcentual de la sustancia. Entonces, ojo con esto, porque si conocemos la composición porcentual en masa de cualquier compuesto, podemos sí o sí determinar su fórmula empírica, ¿ya? Y esto debido a que si nosotros tenemos los porcentajes y la suma de todos ellos siempre va a constituir como el 100%, nosotros vamos a tratar de transformar todos estos porcentajes a una base de cálculo de 100 gramos. Entonces, dado que nosotros vamos a tener un porcentaje, estos porcentajes los podemos trabajar como si estuviesen en 100 gramos de muestra y con ello obtenemos los gramos de cada elemento. Ahora, si nosotros utilizamos sus pesos atómicos, podemos obtener los moles de cada elemento y con estos moles nosotros podemos automáticamente encontrar la fórmula empírica de cada sustancia. Ya, el siguiente ejemplo nos dice que el ácido ascórbico, que es la vitamina C, cura el escorbuto. Está formado por un 40,92% de carbono, por un 4,58% de hidrógeno y por un
54,5% de oxígeno. Y nos están preguntando la fórmula empírica de esta sustancia, ¿ya? Y para esto a mí me gusta hacerlo con una tablita. Entonces yo aquí voy a colocar los elementos que la conforman, que sería, tenemos al carbono, tenemos al hidrógeno y tenemos al oxígeno. Entonces primero entender de que esto está en porcentaje, entonces yo voy a anotar primero partiendo anotando el porcentaje. El carbono tengo un 40,92, del hidrógeno un 4,58 y del oxígeno un 54,5%. Estos porcentajes yo los puedo trabajar en una base de cálculo. Yo puedo decir que mi muestra va a tener, por ejemplo, un total de 100 gramos. Por lo tanto, estos porcentajes pasarían directamente a ser la masa. Y esto en gramos. O sea, ahora yo de 40,92% de una muestra de 100 gramos, yo tendría 40,92 gramos. Lo mismo con el hidrógeno, 4,58 gramos y el oxígeno 54,5. Lo que yo anoto luego va a ser la masa molar de cada sustancia. Entonces, bueno, aquí nos vamos a nuestra tabla periódica y tendríamos que la masa del carbono es 12, la del hidrógeno es 1 y la del oxígeno es 16. Ahora, lo que yo debería calcular sería el número de moles. Entonces, recordar un poco, esta fórmula es importante. El número de moles de cualquier sustancia estaría dado por su masa dividido su masa molar. Por lo tanto, considerando esta formulita, lo que yo debería hacer sería tomar la masa de cada sustancia y dividirla en su respectiva masa molar. Entonces, ahora vamos a realizar el cálculo para cada uno. En el caso del carbono, nos daría que nos daría 3,41, el siguiente 4,58, y así el cálculo de todos. Y esto nos daría el número de moles de todas las sustancias. Entonces, ahora lo que podemos hacer es siempre dividir por el número menor. En este caso, fíjense que el número menor vendría siendo algo así como 3,4. Entonces, si yo divido todo por 3,4, vamos a ver cuánto nos daría esto. Entonces, todo lo vamos a dividir en 3,4. Esto nos daría 1, esto nos daría 1, y el 4,58 dividido 3,4 me da aproximadamente 1,34. Ahora, para esto hay que considerar el tema de las proporciones. Fíjense que este número es el 1,34. No sé si se entiende que esto sería como que estuvimos hablando de un 1 más un tercio. O sea, lo que estaríamos hablando en términos de proporción sería algo así como hablar de 4 tercios. Por lo tanto, lo que podríamos hacer ahora sería entender de que como esto acá lo tenemos en términos fraccionarios, vamos a amplificar todo por esa fracción, que en este caso sería multiplicar todo por 3. O sea, esto nos daría 3. Como este era 4 tercios, esto pasaría a ser un 4. Y el último pasaría a ser 3 también. Entonces la fórmula empírica sería carbono 3, hidrógeno 4 y oxígeno 3. Esto sería nuestra fórmula empírica. Entonces, cuando nosotros nos toque generar determinación experimentales de fórmulas empíricas, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir estos pasitos, que es primero, en el análisis químico, se indica la cantidad de gramos que posee cada elemento dentro del compuesto. En segundo lugar, esas cantidades en gramos tenemos que transformarlas a moles.
¿Ya? Y por último, nosotros vamos a determinar la fórmula empírica del compuesto relacionando las cantidades de moles de cada uno de los elementos anteriores. Eh, Ahora, ojo con esto, que cuando nosotros hablamos de empírico, nosotros nos estamos refiriendo siempre a que algo empírico es algo basado en la observación y en las mediciones. Por lo tanto, siempre es necesario nosotros que, junto con la fórmula empírica, para determinar realmente lo que nosotros queremos determinar, vamos a tener que calcularlo con respecto a la fórmula molecular. Ya, entonces acá tenemos un ejercicio aplicado a lo que es comparación entre fórmula empírica y fórmula molecular. Nos dice, el mesetileno, un hidrocarburo que está presente en pequeñas cantidades en el petróleo crudo, tiene la fórmula empírica de C3H4. El peso molecular de esta sustancia, determinado experimentalmente, es de 121 UMA. Determina la fórmula molecular del mesetileno. Entonces, nos vamos primero a calcular la masa atómica del C3H4. Entonces, tenemos 3 de carbono y 4 de hidrógeno. Recordar que la masa del carbono es de 12 y la masa del hidrógeno es de 1. Entonces, esto nos daría 36 y 3 por 1 nos daría 3. Entonces, la suma de ambos nos daría 39 UMA. Esto sería la masa atómica. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debiésemos hacer con esto? Considerando que esta es la masa atómica, debiésemos hacer una relación. Esta relación la tenemos que hacer con respecto a la anterior. Ya, entonces, lo primero que debiésemos hacer para este ejercicio sería calcular la masa del mesetileno. Entonces, esto está formado por 3 de carbono y 4 de hidrógeno. Entonces, esto sería, recordar primero, la masa del carbono es de 12. Por lo tanto, el aporte del carbono en términos de masa sería de 36. Y como tenemos 4 de hidrógeno y la masa del hidrógeno es 1, el aporte del hidrógeno sería 4. 36 más 4 nos da 40. Ahora, esto sería 40 más la masa de esta sustancia en su fórmula empírica. Entonces, simplemente ahora lo que tendríamos que ver es ver cuántas veces la masa acá de la fórmula empírica nos cabe en la masa de la sustancia a un nivel de fórmula, como la fórmula molecular que tiene. Entonces, vamos a hacer una división. Vamos a decir, la masa de la fórmula molecular dividido, dividido la masa de la fórmula empírica, vamos a ver cuántas veces esto nos cae. Sería 120 dividido 40. Y esto aproximadamente nos daría 3. Eso quiere decir que la fórmula empírica la fórmula molecular sería 3 veces la fórmula empírica. O sea, la fórmula empírica, como recordemos, está aquí, dice C3H4, y la fórmula molecular sería 3 veces lo que tenemos acá. O sea, esto nos daría C12H, perdón, C9H12. Y esta sería su fórmula molecular. ¿Sí? Ahí lo tenemos.